Me alegra mucho estar aquí con vosotros y os agradezco haberme invitado. Las familias World Vision en Italia y yo estamos juntos desde hace muchos años y hoy se añaden también nuestros amigos españoles. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por haberme invitado. Lo siento, pero tengo que hablar en inglés o en italiano. Y para la traducción es más fácil que hable en inglés. Mi charla hoy es, por supuesto, acerca del síndrome de Wolff-Hirschhorn. Es una enfermedad que llevo estudiando desde hace muchos años y os puedo enseñar algunos datos acerca de aspectos clínicos y sobre todo acerca de la génesis de esta condición. Como todos vosotros sabéis, el síndrome de Wolff-Hirschhorn fue inicialmente descrito de manera independiente por Wolff y por Hirschhorn en 1965. Es una enfermedad rara con una incidencia de aproximadamente 1 entre cada 20 o 50.000 individuos. Y hay una cierta predilección por parte de los pacientes de sexo femenino, 2-1 con respecto a los pacientes varones. Todos los primeros casos que se estudiaron al principio por citogenética convencional estaban asociados con deleciones muy grandes. Pero la región crítica realmente del síndrome de Wolff-Hirschhorn es muy pequeña y está localizada en el cromosoma 4p. Pudiendo mirar en internet, vemos que hay un amplio consenso diciendo que la enfermedad del síndrome de Wolff-Hirschhorn es una enfermedad con una serie de signos característicos, con la característica aspecto facial, discapacidad intelectual, un gran retraso en el crecimiento, que es de inicio prenatal, otro tipo de alteraciones y malformaciones, como por ejemplo alteraciones cardíacas, defectos de línea media, agénesis del cuerpo calloso, anomalías esqueléticas, renales y las convulsiones. Este es el fenotipo clínico descrito inicialmente en el primer reporte de los pacientes. Sin embargo, las características de la enfermedad varían mucho entre los diferentes pacientes individuales, porque el defecto cromosómico puede variar mucho, puede haber grandes deleciones y pueden afectar en diferente medida el cromosoma. Sin embargo, los pacientes típicos a veces pueden tener deleciones muy pequeñas en la región terminal de solo alrededor de 2 megabases, por ejemplo, y una deleción tan pequeña que no puede detectarse por citogenética convencional. Siguiendo una serie de sugerencias generales acerca de los test genéticos que pueden utilizarse para el diagnóstico, la citogenética convencional puede detectar deleciones muy grandes cuando son muy grandes, por encima de 8 megabases. Sin embargo, hay
hay que utilizar array CGH, que es mucho más sensible a detectar pequeños cambios en alteraciones cromosómicas y puede detectar deleciones muy pequeñas, pequeños cambios y por supuesto las grandes también. También todos sabéis que existe una gran variabilidad fenotípica en el síndrome de Wolff-Hirschhorn. Nosotros hemos estudiado un total de 85 pacientes con edades comprendidas desde los 2 meses hasta los 28 años, con muy diferentes tipos de deleciones que van desde megabases 1.9 megabases hasta incluso 29 megabases. Y hemos observado, muy importante para nuestros estudios, también son los pacientes que tienen deleciones atípicas, que no están asociadas con todo el conjunto de Wolff-Hirschhorn, y también son muy importantes los pacientes con deleciones intersticiales que pueden presentar fenotipos atípicos. Si la deleción en 4P ocurre muy lejos de la región crítica, no se puede comparar con el síndrome de Wolff-Hirschhorn clásico, aunque las alteraciones cromosómicas sean efectivamente 4P menos y puedan ser diagnosticado como síndrome de Wolff-Hirschhorn. La característica más importante es la característica aspecto facial, con la frente ancha, con los ojos separados, con el puente nasal muy ancho, con las cejas relativamente resaltadas como consecuencia del resalte del puente nasal. Este es el aspecto clásico que se describe en todos los textos de genética como diagnóstico con respecto al síndrome de Wolff-Hirschhorn. Así que podríamos considerar que los genes que son responsables de estas características faciales están relativamente centrados en esta región terminal de 4P. Por otro lado, también el desarrollo en el crecimiento se observa en la totalidad de los pacientes. El retraso en el crecimiento, que es de origen prenatal, es muy severo. Tanto el peso como la estatura al nacimiento está por debajo de 3 metros de desviación estándar. Pero el retraso de crecimiento se convierte en todavía más importante después del nacimiento y la infancia temprana. Como por ejemplo como problema reflujo gastroesofágico, dificultades en la alimentación, que pueden estar asociadas con problemas respiratorios, con hernias de hiato, que también puede causar dolor en los pequeños pacientes. También el retraso en el crecimiento está asociado con deleciones desde muy pequeñas hasta muy grandes, de tal manera que también los genes asociados con el retraso en el crecimiento están localizados muy probablemente en esa pequeña región terminal en 4P. Convulsiones
que también pueden estar limitadas a anomalías en el electroencefalograma, pero la totalidad de los pacientes presenta o bien convulsiones o bien anomalías en el electroencefalograma. El inicio puede variar desde los 5 hasta los 36 meses, la media aproximadamente es alrededor de los 10 meses, pero pueden ocurrir incluso muy pronto después del nacimiento. Están con mucha frecuencia desencadenadas por la fiebre. Se pueden controlar mediante fármacos en un 70 o un 80% de los casos y tienden a desaparecer con la edad, entre 2 a 13 años, aproximadamente alrededor de 5 años como media. Si las convulsiones desaparecen, sin embargo, las anomalías en el electroencefalograma pueden persistir, pero las terapias ya no es requerida porque no hay convulsiones. Y una vez más, también esta alteración están asociadas con la deleción de 4P de cualquier tamaño. Las alteraciones y las convulsiones son heterogéneas. Generalmente son tónico-clónicas, pueden ser unilaterales clónicas, pueden ser ausencias atípicas con mioclonus de los párpados o de las manos, pueden ser espasmos infantiles. Es posible que se llegue a tener un estatus epilépticos y estas convulsiones están asociadas con un patrón del electroencefalograma muy específico, de tal manera que el diagnóstico a veces se llegó a sospechar solo en base al electroencefalograma. Enfermedades congénitas del corazón son alrededor de un 50% de los casos, la mitad de los pacientes, que no son severas, pueden ser estenosis pulmonar, defecto atrial septal, defecto ventricular septal, anomalías complejas, son relativamente infrecuentes y cirugía normalmente no se requiere. Estas alteraciones congénitas cardíacas están generalmente asociadas con deleciones de un tamaño de por lo menos 5 megabases. Aquí podemos ver algunas correlaciones ya en el genotipo-fenotipo. Los defectos en el cierre de la línea media, que puede dar el labio leporino, hipospadia, adelgazamiento del cuerpo calloso, agénesis del cuerpo calloso. El paladar hendido está asociado con deleciones bastante pequeñas, de 2,5 megabases, en un 27% de los pacientes. Las hipospadias en los varones aproximadamente en el 20%, asociadas con deleciones de 3,5 megabases. Tanto el labio leporino como el paladar hendido son relativamente raros, en 2% de los casos, asociados con deleciones muy grandes, de alrededor de 20 megabases. Y el adelgazamiento del cuerpo calloso están asociados con deleciones relativamente grandes. También las anomalías renales, solamente en un 30% de los casos, generalmente asociadas con deleciones de alrededor de 4 megabases, con hipoplasia renal, reflujo vesículo-ureteral, impedimento de la filtración glomerular. Es importante comprobar en un contexto médico porque el impedimento renal puede afectar a la salud general del paciente. Asociados con deleciones mucho más grandes, alrededor de 8 megabases, puede haber renal agénesis, que puede ser unilateral o bilateral. Bilateral es muy severa, por supuesto. Displasia de los cistos y luego riñón en herradura. Anomalías dentales en alrededor del 30% de los pacientes, oligodontia.
pérdida de audición de tipo sensorineural, alrededor de un 10%. Esta pérdida de audición puede ser no sensorineural, pero puede ser secundaria a otitis media, que es relativamente más común, que puede ser debido a infecciones recurrentes. Colobomas en alrededor del 9% de los casos, colobomas del iris o de la retina o del nervio óptico. Colobomas del nervio óptico pueden afectar la actividad visual, por supuesto. De esta manera, aquí podemos ver una representación, un mapa físico de los principales aspectos clínicos del síndrome de Wolff-Fierson. Podemos ver que las convulsiones, retraso mental, el aspecto facial y el retraso en el crecimiento mapean en una región muy pequeña, terminal, mientras que las malformaciones de tamaño importantes, como por ejemplo paladar hendido, hipospadias, anomalías cardíacas o renales, están asociadas con lesiones bastante más grandes. Como podéis ver aquí, algunos de los pacientes que tienen el análisis cromosómico muestran una deleción 4P por citogenética convencional, pero la deleción era intersticial, preservando la región crítica de Wolff-Fierson, y no presentan, por lo tanto, un síndrome de Wolff-Fierson clásico. No tienen el aspecto facial característico, no tienen convulsiones, no tienen retraso en el crecimiento. Al contrario, muchas veces tienen un sobrecrecimiento, pueden tener un retraso intelectual moderado, pero de acuerdo con un criterio general dentro de anomalías citogenéticas, también presentan microcefalias y hipospadias. Así, por lo tanto, hay una gran heterogeneidad clínica dentro de los fenotipos del síndrome de Wolff-Fierson. ¿Cuál es el efecto genético básico? Inicialmente hemos analizado por FISH con múltiples sondas, pero desde hace ya muchos años estudiamos el defecto genómico básico por array CGH, que es capaz de detectar deleciones muy pequeñas y también nos permite establecer el tamaño exacto de la deleción en cada uno de los pacientes, y nos puede proporcionar acerca del contenido de los genes de cada una de las deleciones. También podemos analizar el origen parental, de cuál de los padres se origina la deleción, mediante análisis de segregación de microsatélites. Y encontramos que la mayor parte de los reordenamientos fueron de novo. Aproximadamente el 90% de ellos son de novo. Alrededor de un 10% se asociaron con translocaciones familiares balanceadas. Las translocaciones ocurrieron con el 22Q, con el 10Q, con el 8, con el 12. Así, de acuerdo con estas prevalencias, la mayor parte de los casos de síndrome de Wolff-Fierson son esporádicos en las familias. Los casos familiares son generalmente causados únicamente por translocaciones balanceadas parentales, y por lo tanto hay que estudiar ambos padres para descartar una translocación cromosómica balanceada antes de poder evaluar el riesgo de recurrencia en posteriores embarazos. Mirad esta situación. Hemos analizado un número de reordenamientos de novo por CGH array, como ya os he mencionado anteriormente, un total de 52. Nuestros primeros estudios se llevaban a cabo mediante análisis múltiple por FISH,
pero analizamos un total de 52 pacientes con reordenamientos de novo, es decir, los padres eran normales. Todos estos reordenamientos de novo se esperaba que fuesen de lesiones aisladas. Sin embargo, si lo que podemos observar es que todos estos reordenamientos de novo solamente en un 72% de los casos fueron realmente de lesiones aisladas. En el resto de los 30% de los casos, estos reordenamientos descritos como de novo fueron translocaciones no balanceadas, pero no segregando de translocaciones que segregasen de los padres. No, son translocaciones no balanceadas de novo, de las cuales la más frecuente es la translocación con el 8P. 6 casos, pero también otras translocaciones, como por ejemplo el 7P, 11P, 20Q, 12P, y otros también la generación de cromosomas acrocéntricos. Podemos observar 3 reordenamientos de novos que fueron reordenamientos complejos, duplicaciones y deleciones y duplicaciones parciales que afectaban a la región proximal de 4P y la deleción terminal de 4P. Y también un caso que era una translocación no balanceada con una inversión con el cromosoma 4. Miramos el origen parental de estos reordenamientos de novo. Esto no significa que el padre sea un portador de la enfermedad. Significa que cuál es el cromosoma original que sufrió la alteración. No que el padre o la madre tuviese la alteración, sino que el reordenamiento que ha ocurrido de novo ocurre en uno de los cromosomas. Y se observó que la mayor parte de los reordenamientos de novo ocurrían en el cromosoma 4 de origen paterno, un 77% de los casos. Y solamente un 23% ocurrieron en el cromosoma 4 de origen materno. Pero tened en cuenta que los reordenamientos derivados de la madre muy frecuentemente fueron translocaciones no balanceadas, mientras que los reordenamientos derivados de los padres fueron normalmente de lesiones terminales aisladas. Y algún pequeño caso incluyó reordenamientos complejos. Como una norma general, nuestro genoma se caracteriza por la presencia de varias duplicaciones de segmentos que pueden dar origen a recombinación en los cromosomas durante el proceso de meiosis de generación de los gametos y que pueden dar origen a anomalías cromosómicas. En el caso del 4P existen 2 segmentaciones, duplicaciones segmentarias, que están a 4 megabases del telómero de 4P y una proximal que está alrededor de 9 megabases del telómero 4P. Y comprobamos, estudiamos si los reordenamientos asociados con el síndrome de Wolff-Hirschhorn podían estar causados por la presencia de esas duplicaciones segmentarias que son normales, que todo el mundo las tiene en el cromosoma normal. Todos llevamos estas 2 duplicaciones de manera normal. Esto es perfectamente normal. Pero encontramos una gran diferencia entre las translocaciones de novo no balanceadas que ocurren en esta zona. Esta línea amarilla se refiere a la duplicación distal a 4 megabases del telómero. Y la línea roja se refiere a la zona proximal, a 9 megabases del telómero. Podemos ver que las translocaciones 4P, 8P ocurren frecuentemente a nivel de esta duplicación.
Como consecuencia de esto, la asociación 4P se extiende hasta alrededor de unos 9 megabases en la mayor parte de los pacientes, o a veces solo 4 megabases en otros pacientes. Sin embargo, también las translocaciones no balanceadas de otros tipos, otras al margen de las 4P, 8P, no ocurren a nivel de estas duplicaciones segmentales, sino que existen diferentes mecanismos que participan en la generación de estas translocaciones. De esta manera podemos concluir que esta categoría peculiar de los reordenamientos asociados al síndrome de Wolff-Fierson, que son no balanceados por translocaciones 4P, 8P, están mediados por estas duplicaciones segmentales que existen de forma normal en el cromosoma 4. También pudimos verificar si las deleciones aisladas, no sé si podéis ver bien la diapositiva, pero las deleciones aisladas no ocurrieron al nivel, solamente de manera extraña y poco frecuente. Encontramos yendo desde muy pequeñas, desde 2 megabases hasta algunos megabases más grandes. Así que el defecto genético básico es muy heterogéneo en el síndrome de Wolff-Fierson, con deleciones muy variables entre los diferentes pacientes. Más importante, en la población general, estas duplicaciones segmentales pueden causar inversiones, polimorfismos por inversión en individuos sanos. Una cuestión acerca de si estas polimorfismo por inversión puede no ser, de alguna manera, predisponer a causar reordenamientos genómicos. Testamos esta hipótesis en pacientes con síndrome de Wolff-Fierson y buscamos la presencia de estas inversiones, de este polimorfismo por inversión, por análisis mediante FISH. Y podemos ver 3 puntos con diferentes colores, rojo y verde, están dentro del segmento que sufre la inversión, y otra mancha roja está fuera de la zona que sufre la inversión. De tal manera que esta configuración rojo, verde, rojo significa que la distribución es normal en ambos cromosomas, que no hay una inversión. Rojo, verde, rojo en un cromosoma 4. Esos son los núcleos. Y también en el otro cromosoma podemos ver la misma distribución, rojo, verde, rojo. Por el contrario, aquí podemos ver rojo, rojo, verde, significa que ha habido una inversión. Lo podéis imaginar que este segmento se da la vuelta, se invierte y la zona roja pasa a estar en contacto con la zona roja. Tenemos rojo, rojo y verde. Así comprobamos este ensayo, varios Podemos ver que las deleciones aisladas normalmente son de origen paternal, esta barra verde, y algunas de ellas fueron de origen materno, estas 21 Estas deleciones aisladas nunca se encontraron asociadas con la inversión del polimorfismo en los padres. Por el contrario, las translocaciones no balanceadas, que hemos dicho que son más frecuentes en las madres, de origen materno, pero en algunos casos fueron también de origen paterno, pero menos de la mitad de estas translocaciones no balanceadas fueron asociadas con la presencia de un polimorfismo invertido en la madre, solo en la madre. De esta manera podemos concluir
El defecto genómico básico en el síndrome de Wolff-Fierson es muy heterogéneo e incluye deleciones aisladas, translocaciones de novo no balanceadas, duplicaciones de lesiones en el cromosoma 4, duplicaciones parciales o, finalmente, inversiones no balanceadas. Hay una gran variabilidad en la deleción que existe entre los individuos, abarcando desde deleciones muy pequeñas, de 1,9, menores de 2 megabases, hasta incluso tan largas como 29, 30 megabases. El reordenamiento no está mediado por las duplicaciones segmentales que están localizadas en 4P, y generalmente los reordenamientos son de origen paterno, del padre en su origen. Por favor, esto no significa que el padre sea un portador, esto solamente significa que el cromosoma 4 que va a sufrir la alteración es un cromosoma que venía del padre, no porque el padre lo portase, sino porque es el cromosoma que venía del padre. Enfrente a esta gran variabilidad acerca del defecto genómico, sin embargo, desde hace muchos años estamos proponiendo en la bibliografía y en la comunidad científica que no podemos hablar de una manera general acerca del síndrome de Wolff-Fierson, sino que tenemos que hablar dentro de él de diferentes categorías clínicas del síndrome fenotípico de Wolff-Fierson. Así podemos distinguir la presentación clínica en el fenotipo clásico, asociado con deleciones muy grandes, entre 6 o 18 megabases, no menores de 6 megabases, y el fenotipo clásico característico es el fenotipo que podéis ver en internet, en los libros de texto que hablan acerca del síndrome de Wolff-Fierson. Es el síndrome fenotípico que se describió originalmente con los primeros casos, que se detectaron únicamente por citogenética convencional. Estos primeros casos eran causados, por lo tanto, por deleciones relativamente largas. El fenotipo clásico es el fenotipo severo, que incluye las características faciales típicas, el retraso en el crecimiento, la discapacidad intelectual, convulsiones, microcefalia y malformaciones graves a nivel del corazón, de la línea media, de los riñones, colobomas, y también capacidades motoras muy pobres, capacidad para andar más allá a partir de los 6 a los 8 años, y el lenguaje muy limitado a unas pocas palabras o absente incluso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el fenotipo clásico está asociado con la morfología faciales clásicas, que podemos ver que la interacción con el entorno es pequeña. También existe un fenotipo intermedio, un fenotipo moderado, que está asociado con deleciones más pequeñas. Estas deleciones pequeñas solamente se pueden detectar por citogenética molecular, incluyendo FISH. Aquí podemos ver un cromosoma normal 4 con su centrómero. La sonda que identifica la región crítica, y aquí vemos que en este cromosoma 4 falta esa región. Solamente podemos ver la sonda centromérica y no podemos ver la sonda específica para la región crítica 4P.
El fenotipo intermedio incluye las características faciales, las convulsiones, retraso en el crecimiento, incapacidad intelectual moderada, paladar hendido, pero la capacidad para poder andar empieza a los 2-3 años y el lenguaje puede llegar a ser parcialmente fluido. El tamaño de la cabeza puede ser normal. Y aquí se puede apreciar que existe un contacto mucho mejor con el ambiente por parte de los niños en estas fotos. Sin embargo, podemos especular acerca de una categoría distinta del fenotipo del síndrome de Wolff-Fierson. Hemos observado algunos pocos pacientes con deleciones muy grandes, alrededor de 25 megabases, que incluso si la deleción incluye la región crítica, el fenotipo asociado era severo. Algunos de los aspectos faciales no son consistentes, no son completamente consistentes con el síndrome de Wolff-Fierson. La comunicación es ausente, no hay capacidad para caminar de manera independiente, presentan anomalías esqueléticas severas, problemas psiquiátricos y malformaciones serias, severas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Todos estos pacientes, 3 pacientes, tenían una deleción cromosómica, lesiones cromosómicas muy largas, muy grandes, muy severamente afectados. Pero no sé si esto se puede considerar completamente como un síndrome de Wolff-Fierson, sino una condición todavía más severa. De tal manera que, mirando al conjunto de todos los reordenamientos que hemos observado en nuestras series de pacientes, podemos hablar de un fenotipo clásico de alrededor de un 70% de los casos, un fenotipo moderado de manera consistente también en aproximadamente unos 23% de los pacientes y una forma muy severa de Wolff-Fierson, pero que yo creo que es difícil ya considerarlo como síndrome de Wolff-Fierson en un porcentaje ya muy pequeño de pacientes con deleciones muy grandes. En este dibujo podemos ver la progresión en la severidad de la presentación clínica de la enfermedad asociado con los diferentes tamaños de la deleción en 4P. Podemos ver que los primeros 4 signos clínicos, la facies característica, el desarrollo de retrasado, las convulsiones y la discapacidad intelectual, esto se comparte por todas las deleciones independientemente de su tamaño. A medida que hay un incremento en el tamaño de la deleción, podemos ver la aparición de signos clínicos adicionales como la microcefalia, paladar hendido, hipospadias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el síndrome de Wolff-Fierson es lo que se denomina un síndrome típico de genes contiguos, de tal manera que la complejidad de las manifestaciones clínicas depende del tamaño de la deleción y depende también de cuántos genes se han perdido en la zona de la deleción. Sin embargo, a pesar de esto, existe un consenso acerca de qué podemos denominar síndrome de Wolff-Fierson, dado que el estudio de CGH-Array se aplica a la diagnosis de la discapacidad intelectual en casi cualquier paciente, de tal manera que el Array CGH puede detectar deleciones inusuales, deleciones atípicas que no están asociadas con el fenotipo clínico en su totalidad,
pero por lo tanto con un diagnóstico genético apropiado, también nos permitiría volver a las familias con una evaluación pronóstica adecuada. Entonces necesitamos un consenso acerca de qué podemos específicamente denominar síndrome de Wolff-Fierson. Hay un consenso internacional sugerido por nuestro grupo de investigación. El fenotipo mínimo, el fenotipo núcleo, está definido por la característica apariencia facial, discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento y convulsiones o anomalías en el electroencefalograma. Todos estos signos son los criterios diagnósticos mínimos para el síndrome de Wolff-Fierson, y todos ellos caen dentro de una región específica del cromosoma 4 en la zona terminal. Entonces, ¿cuál es esta región crítica definida? Esta se definió en 1997 por Wright y colaboradores y se definió como región crítica de Wolff-Fierson. Tened en cuenta que dos genes muy importantes, de los que hablaremos después, el candidato 1 y LETM1. LETM1 no está incluido en la primera región crítica que se describió, pero candidate 1 está interrumpido, roto por el extremo de esta deleción. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos un paciente reportado por Rauch y colaboradores que lleva una muy pequeña deleción limitada a la primera región crítica, y sin embargo podemos apreciar que algunas de las características faciales son similares a las que se presentan en el síndrome de Wolff-Fierson. Sin embargo, este niño no presenta un retraso severo en el crecimiento como el que se observa en síndrome de Wolff-Fierson. Su altura es normal. Y más importante, no tenía convulsiones, y también sus características faciales pueden ser cuestionables, ya que, según reportado por estos mismos autores, algunas de estas características eran similares a las características de su padre. Después de este estudio, observamos este paciente con un síndrome muy característico, con una deleción muy pequeñita en 4P. Podemos ver la cara típica. Este paciente también presentaba un retraso en el crecimiento, convulsiones, una cierta discapacidad intelectual y una circunferencia craneal normal. En este paciente nuestro, la región que se había descrito inicialmente como crítica estaba entera. Sin embargo, utilizando otras selecciones, en 2003 describimos la que actualmente se considera correctamente como región crítica de Wolff-Fierson, Wolff-Fierson Syndrome Critical Region 2. Esta región nueva sí que incluye no solamente el gen candidato 1, WHSC1, sino también el gen LETM1. ¿Cómo podemos definir cuáles pueden ser los factores que pueden realmente dar una prognosis, un pronóstico en el síndrome de Wolff-Fierson? ¿Cuáles son los factores que participan en la variación fenotípica? El primer factor es el tamaño de la deleción 4P. Hay claramente un punto de corte que estaría alrededor de unas deleciones por debajo de 3,5 megabases. Deleciones más largas suelen estar asociadas con fenotipo
moderado. Y las deleciones más pequeñas tienden a estar asociadas con un tamaño, un desarrollo mental relativamente normal, con un pequeño grado de desarrollo de discapacidad intelectual. Pero no solamente el tamaño de la deleción, sino también la naturaleza y la complejidad de los reordenamientos que ocurren. Hemos comentado antes que alrededor del 30% de las anomalías de Novo son, de hecho, reordenamientos bastante complejos. Los reordenamientos complejos pueden causar mayor severidad, un mayor grado de retraso mental por dos razones principales. La primera razón es que si se introduce un segmento extra en la región de 4P que se ha delecionado por citogenética convencional, el cromosoma puede aparecer normal por citogenética convencional y eso hace aparecer la deleción como si fuese muy pequeña o no detectable. Y si podemos analizar los pacientes solamente con FISH, en cada uno de los casos podemos ver un cromosoma aparentemente normal en cuanto a su largo. Esto nos haría pensar que la deleción es muy pequeña, pero en realidad la deleción es grande. En este caso 9 megabases, porque ha habido un fragmento que se ha insertado en la zona 4P y corrige el tamaño de la deleción. Y aquí podemos ver con FISH, pintando el cromosoma con cromosoma 8, podemos ver los dos cromosomas 8 normales y podemos ver un cachito de cromosoma 8, un segmento extra que se ha translocado en el cromosoma 4 delecionado y da un fenotipo asociado con una severidad bastante grande, lo cual está asociado con el hecho de que la deleción real que ha ocurrido en el cromosoma 4 es bastante grande. Y este paciente tenía hipospadias, coloboma del iris, enfermedad cardíaca y una discapacidad intelectual severa. Otro aspecto que puede enmascarar el tamaño real de la deleción que ocurre en 4P pueden ser reordenamientos muy complejos, como por ejemplo cromosomas duplicados e imbalanceados que pueden producir un grado muy elevado de discapacidad intelectual. Aquí hay dos defectos genéticos encadenados. Tenemos la deleción 4P, que no es muy grande, de 6,5 megabases, pero además tiene una presentación clínica más severa porque tiene la asociación de una translocación con un imbalance doble, en este caso con una duplicación cromosómica de otros fragmentos. El grado de anomalía cromosómica afecta al grado final de discapacidad intelectual. Aquí tenemos un paciente hace varios años con una deleción 4P muy pequeña y de manera correspondiente el fenotipo era moderado con un coeficiente intelectual de 72, es decir, un retraso intelectual relativamente pequeño. Pudo caminar a los 2 años de edad, muy temprano. El lenguaje era fluido desde los 2 años de edad. Nunca tuvo convulsiones abiertas, solamente algunas anomalías del encefalograma. Es una persona muy feliz, toca el piano y fue al instituto con una capacidad de interacción con su ambiente y con sus colegas muy buena. Es independiente en su vida.
pero nunca tuvo convulsiones. Este paciente, por ejemplo, con una deleción 4P relativamente grande asociada con una duplicación pequeña del cromosoma 12, la deleción 4P es de 3,5 megabases. Este paciente nunca tuvo convulsiones y su fenotipo clínico era muy moderado. Su capacidad de caminar a los 2 años, el desarrollo, discapacidad intelectual muy moderada, lenguaje a los 3 años y lenguaje muy fluido, puede leer, puede escribir. Una deleción de 3,5 megabases y sin convulsiones. Por el contrario, estos 2 pacientes con deleciones muy pequeñas, de 2,6 megabases y 2,9 megabases, sin embargo, tienen severas convulsiones muy temprano, después de nacer, con estatus epilépticos. Y el grado final de discapacidad intelectual era muy severo, aunque su fenotipo físico está de acuerdo con el hecho de que tengan unas deleciones pequeñas, no tienen malformaciones serias en ninguno de los 2 casos. Sin embargo, ambos tenían convulsiones severas y los 2 tuvieron un grado severo final de discapacidad intelectual. Por lo tanto, podemos concluir que las convulsiones representan un factor pronóstico independiente para el grado final que presenta el paciente de discapacidad intelectual. Aquí podemos ver una pequeña niña con una deleción relativamente grande de 6,5 megabases, pero sin convulsiones, con una alteración epiléptica muy pequeña, incluyendo solamente 2 episodios. Nunca tuvo que tomar fármacos anticonvulsivos. De acuerdo con su deleción, tenía una estenosis pulmonar, que es una malformación relativamente moderada, discapacidad intelectual moderada, lenguaje limitado, con varias palabras, pero es capaz de hablar, y su capacidad de caminar independientemente a los 3 años. De tal manera que vemos una vez más que la ausencia de convulsiones epilépticas también está asociada con un fenotipo más suave, más moderado, a pesar de tener una deleción relativamente grande. ¿Y qué pasa con respecto a la recurrencia familiar? La recurrencia familiar puede ocurrir únicamente si uno de los padres lleva una traslocación balanceada. Si los reordenamientos son de novo, nunca hemos observado recurrencia familiar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en cada nuevo embarazo hay diagnóstico prenatal por el síndrome de Wolff-Fierson, incluso si el reordenamiento se estableció como haber sido de novo, debido que en muy pocos casos existe un mosaicismo en las gónadas, de tal manera que es necesario un diagnóstico prenatal de manera sistemática cuando ha habido ya un caso anterior, incluso si el niño afectado lleva un reordenamiento de novo. Aquí tenemos, por lo tanto, el escenario que tenemos hoy en día. El síndrome de Wolff-Fierson es una enfermedad heterogénea, pero una región pequeña está asociada con el núcleo, los principales aspectos del fenotipo. De esta manera, podemos decir que muy poquitos genes van a ser responsables de las principales manifestaciones clínicas que se producen en el síndrome de Wolff-Fierson. No simplemente un gen,
porque estas manifestaciones clínicas típicas, el dimorfismo facial, las convulsiones, la discapacidad intelectual y el de retraso en el crecimiento, todas ellas mapean en regiones diferentes dentro del cromosoma. Esto significa que el síndrome típico siempre está asociado con la deleción de un cromosoma 4. El síndrome de Wolf-Fierson es un síndrome de genes contiguos, es decir, es una enfermedad debida a deleciones de múltiples genes. Y hay diferentes genes que participan en las diferentes características que definen el fenotipo core, el fenotipo nuclear. ¿Cuáles son los principales candidatos a estas manifestaciones clínicas? Para las características faciales, el candidato principal es WHSC1. El candidato número 1 al síndrome de Wolf-Fierson, localizado a 1.9 megabases, pero podemos deducir de nuestros estudios y de correlación de fenotipo-genotipo que genes adicionales situados en posición distal son necesarios para que se desarrolle la presentación facial completa y característica del síndrome de Wolf-Fierson. Así, por lo tanto, el candidato 1 y otros genes distales con respecto a él son necesarios. Con respecto a las convulsiones, el ETM1 es el candidato principal para ser el responsable de las convulsiones. Está localizado a una distancia distinta, en otro locus distinto con respecto a WHSC1, está situado a 1.8 megabases y también se supone que algunos genes adicionales distales con respecto al ETM1 son necesarios. El retraso en el crecimiento mapea en una región relativamente pequeña que cae dentro del cromosoma 4P, alrededor entre 1,9 y 1,6 megabases. Este es un aspecto muy importante y la búsqueda de genes candidatos asociados al retraso en el crecimiento tiene que centrarse en esta zona muy específica y el candidato principal sigue siendo WHSC1. Sigue siendo considerado el principal candidato al retraso en el crecimiento que caracteriza el síndrome. Por lo tanto, nuestra investigación está centrada en genes responsables de estas dos manifestaciones clínicas principales, convulsiones y retraso en el crecimiento. Las convulsiones son el más importante factor pronóstico independiente para el grado final que presenten los pacientes de discapacidad intelectual. Por lo tanto, las convulsiones son muy importantes en el manejo clínico de los pacientes, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista familiar. Por lo tanto, consideramos que las convulsiones y el retraso en el crecimiento son los más importantes aspectos clínicos para el manejo de los pacientes. El ETM1 es el gen principal candidato para las convulsiones. La eliminación del ETM1, la deleción en diferentes organismos como las levaduras, gusanos como C. elegans o en células humanas como células GELA, la deleción del ETM1 del homólogo correspondiente a este gen en los diferentes organismos produce una disrupción del tamaño mitocondrial, impedimento del intercambio de aniones potasio-hidrógeno, disminución de la cadena respiratoria mitocondrial, un incremento de la muerte celular y un impedimento en el intercambio de iones calcio por protones. Todo esto hace que el ETM1 sea el mayor candidato. Es una proteína muy importante para el mantenimiento de la membrana mitocondrial interna y
y participa en el control de los niveles de potasio mitocondrial, el mantener los potenciales de membrana mitocondrial y en el ensamblaje de los complejos respiratorios en la membrana mitocondrial. Las mitocondrias se considera que son muy importantes porque son las que proporcionan la energía para el metabolismo de la célula y se consideran actualmente que juegan un importante papel en la patogénesis de las convulsiones en términos generales. Y por todas estas razones, el ETM1 se considera como un muy buen gen candidato para las convulsiones que se observan en el síndrome de Wolff-Hirschhorn. En nuestra investigación hemos observado que el ETM1 en los pacientes en los que está delecionado está en un nivel de aproximadamente que es el de la mitad, mirando los niveles de RNA mensajero en diferentes poblaciones celulares de 3 diferentes pacientes de síndrome de Wolff-Hirschhorn. Hemos mirado los niveles de expresión del ETM1 en células linfoblastoides, en fibroblastos y también en mioblastos de 3 pacientes. Esto significa que las 2 copias del ETM1 se necesitan para conseguir unos niveles correctos de expresión génica. Si analizamos las mitocondrias en los mioblastos de los pacientes, podemos observar que hay una hinchazón de las mitocondrias y hay otro tipo de anomalías de las mitocondrias. Así vemos que las mitocondrias en humanos pueden ser alteradas como consecuencia de los niveles alterados del ETM1 debido a la deleción del cromosoma 4. También en células linfoblastoides, las mitocondrias están alrededor del centrosoma, lo que significa que van a ser degradadas porque están alteradas. Sin embargo, aunque esto ha sido demostrado también recientemente por un grupo independiente que las mitocondrias en el síndrome de Wolff-Hirschhorn presentan un cierto grado de alteraciones. Sin embargo, una relación directa entre la haploinsuficiencia del ETM1, alteraciones mitocondriales y las convulsiones no se ha podido todavía demostrar en humanos. Es importante, existe un modelo de ratón para la haploinsuficiencia del ETM1, en el cual, en este modelo de ratón, las convulsiones solo ocurren después de la administración de pilocarpina, no de manera espontánea. Esto nos hace pensar que existe una comorbilidad, una coparticipación entre diferentes efectores patogénicos en la causa de las convulsiones. No solamente la deleción del ETM1 es el único responsable de las convulsiones. Participa, pero no es el único responsable. Hemos observado un grupo de deleciones atípicas en 4P. Este paciente tiene discapacidad intelectual, pero diferentes expertos clínicos no lo consideraron como un diagnóstico apropiado de síndrome de Wolff-Hirschhorn, aunque algunas de sus características faciales son consistentes con el síndrome. Este paciente tenía discapacidad intelectual, y un cierto grado de retraso en el crecimiento, pero no tenía convulsiones.
Aquí podéis ver que el LETM1 y el candidato 1 estaban incluidos en la deleción intersticial, pero toda esta otra región terminal estaba presente en el paciente. Aunque por lo tanto presentaba una deleción del LETM1, nunca tuvo convulsiones y el electroencefalograma era normal. También WHSC1 sí estaba interrumpido, con lo cual estas características faciales parciales probablemente pueden estar causadas por la haploinsuficiencia del candidato 1. Sin embargo, ya que no presenta la presentación clínica completa del síndrome de Wolff-Hirschhorn, podemos considerar que, por lo tanto, genes adicionales en esta región que en este paciente está presente se necesitan para la presentación facial completa característica del síndrome. Este es otro paciente con una deleción intersticial. Este niño presentaba algunas de las características faciales del síndrome: desarrollo muy retrasado, discapacidad intelectual, pero no convulsiones ni alteraciones del electroencefalograma. Aquí podemos ver esta deleción intersticial que cubre y abarca tanto LETM1 como WHSC1. Sin embargo, esta región terminal de la zona telomérica se preserva y, a pesar de la deleción del LETM1, este paciente no presentaba convulsiones. Por el contrario, aquí observamos una familia que presentaba una deleción terminal muy pequeña en la zona del telómero. No son síndromes de Wolff-Hirschhorn, aunque el padre, que es el que lleva esta pequeña deleción, presenta algunas características sutiles faciales, pero no tienen una característica facial típica de síndrome de Wolff-Hirschhorn. El crecimiento es normal. Todos tienen algunas pequeñas discapacidad intelectual, pero muy pequeña, pero tienen convulsiones con la fiebre. Por lo tanto, podemos pensar que genes adicionales necesarios para las convulsiones podrían estar presentes en este pequeño segmento terminal. Estos pacientes en esta familia presentan la región clítica con LETM1 y el candidato 1, y todas estas porciones están preservadas. Esta es otra deleción atípica. Esta mujer es la misma persona con 3 diferentes edades, un peso al crecimiento normal, capaz de caminar a los 15 meses, desarrollo del lenguaje a los 14 meses. Sin embargo, sí que tuvo algunos episodios de convulsiones con fiebre cuando era una niña, 6 episodios, pero su crecimiento era normal. Su discapacidad intelectual era borderline, estaba al límite. Es más pequeña. Y en esta mujer, la deleción es muy grande, 1.5 megabases, pero la región crítica, LETM1, WHSC1, está completamente preservada en esta paciente. Por lo tanto, podemos considerar que, sin embargo, esta mujer a estas edades tenía algunas características faciales consistentes con el síndrome de Wolff-Hirschhorn, de la misma manera que en el paciente que hemos mostrado anteriormente. Algunos de los genes necesarios adicionales para las características faciales pueden estar localizadas en esta región terminal,
pero de manera más importante, genes adicionales necesarios para las convulsiones deben estar situados en esta región terminal distal con respecto al ETM1. Una madre que presentaba una deleción terminal y se diagnosticó porque tuvo 2 niños con deleciones de 4P asociadas con el fenotipo completo de síndrome de Wolff-Fierson. Es decir, que hay una expansión a través desde la madre hasta la descendencia. Así hemos visto 4 pacientes con deleciones atípicas en los cuales los pacientes tenían convulsiones a pesar de que el ETM1 estaba presente, no estaba delecionado. Hay un mecanismo en genética en función del cual un gen, aunque esté físicamente presente, puede variar sus niveles de expresión debido a efectos de posición, debido a que el punto de ruptura en el cromosoma puede alterar los niveles de expresión del gen aunque el gen esté presente. Estudiamos cuáles eran los niveles del ETM1 en estos pacientes que lo tenían presente para ver si los niveles de expresión estaban impedidos. Sin embargo, los niveles de expresión eran perfectamente normales. Este es el paciente que lo tenía delecionado. Podemos ver que los niveles finales de expresión del ETM1 están alrededor de la mitad con respecto a lo normal, pero los pacientes que tenían convulsiones y tenían el ETM1 preservado forman niveles normales de expresión del ETM1, lo cual indica que definitivamente otros genes distintos están participando en el mantenimiento, en la aparición de las convulsiones. Podéis ver aquí, espero, que varios pacientes de la bibliografía que presentaban el ETM1 delecionado, pero esta región terminal preservada, nunca tuvieron convulsiones. Por el contrario, pacientes que tenían deleción de esta región terminal, aunque no tenían un fenotipo de Wolff-Fierson completo, sin embargo, todos ellos tenían convulsiones, a pesar del hecho de que preservaban el gen LTM1. De esta manera definimos un gen nuevo candidato para las convulsiones en el síndrome de Wolff-Fierson, el gen de la calpaxina, que se transcribe a un nivel de aproximadamente la mitad en estos pacientes que tenían una deleción atípica, a pesar de que tenían el ETM1 preservado. El gen de la calpaxina la asociación patogénica es convincente porque este gen juega un papel importante en el mantenimiento de las sinapsis a nivel de las neuronas y funciona como un transportador aniónico a nivel de la fusión de las vesículas sinápticas. Por lo tanto, hemos recientemente descrito en un artículo que acaba de ser aceptado para ser publicado en la revista Epilepsia, que probablemente será público en unos pocos días, y ahí describimos que calpaxina es un nuevo gen candidato para las convulsiones en el síndrome de Wolff-Fierson y que probablemente colabora con el ETM1 en las convulsiones. De esta manera tenemos planeada una nueva investigación en la cual queremos generar un modelo celular para la elección del ETM1 y queremos líneas celulares de neuronas en cultivo
un modelo celular para la deleción de calpaxina 1 y un modelo celular para la deleción de ambos calpaxina 1 y LETM1, ya que dependiendo de estos resultados podemos estudiar in vitro diferentes fármacos ya disponibles para mirar en qué manera el impedimento de la función de la calpaxina y las alteraciones en el potencial eléctrico producidos como consecuencia de la falta de la calpaxina si esto puede estar asociado con las convulsiones, para verificar si de alguna manera los fenotipos que se produzcan en ausencia de estos genes podrían ser revertidos mediante fármacos in vitro. Creemos que estos resultados son muy importantes con respecto a las convulsiones porque de hecho ya hemos visto que el LETM1 por sí solo no es capaz de causar las convulsiones. Por lo tanto, es muy importante establecer la patogénesis de las convulsiones, porque solo sabiéndolo así podemos diseñar una terapia dirigida en el futuro. Unas pocas palabras acerca del segundo gen candidato. El gen candidato 1, WHSC1, es el gen candidato principal para el dismorfismo facial y el retraso en el crecimiento. Está delecionado en los pacientes clásicos y es un regulador transcripcional de muchos otros genes. Y por esa razón funciona como un regulador general de la expresión de muchos otros genes. La primera cuestión: ¿puede las mutaciones en WHSC1 estar asociadas con un fenotipo clínico que realmente sea consistente con el síndrome de Wolff-Hirschhorn? Dado que el candidate 1 no está asociado con las convulsiones, hemos comparado este paciente que presenta una deleción de WHSC1 con nuestro paciente con la deleción de WHSC1 y más genes distales. Hemos seleccionado una serie de pacientes para mutaciones que solo presenten estas características: aspecto facial característico, discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento, pero sin convulsiones y sin malformaciones severas. Hemos analizado un total de 4 pacientes con una presentación clínica que cae dentro del síndrome de Wolff-Hirschhorn y no detectamos ninguna mutación. Hay fenocopias, es decir, fenotipos similares pero asociados con anomalías cromosómicas presentes en otros cromosomas. Por ejemplo, la deleción del cromosoma 3, brazo largo del cromosoma 3. Este niño se nos refirió por una sospecha de síndrome de Wolff-Hirschhorn, discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento, tamaño de la frente, ojos grandes, pero no tenía convulsiones. Y por array CGH observamos que tenía una gran duplicación del cromosoma X. Y este es otro paciente con algunas características faciales características del síndrome de Wolff-Hirschhorn, pero lo que lleva es una duplicación del cromosoma 12. Hoy en día, cuando se aplica el array de CGH a cada paciente, incluso a los pacientes típicos de Wolff-Hirschhorn, todas estas condiciones
que antes no podían ser detectadas pueden ser detectadas. Nuestra investigación acerca del gen candidato 1 se fija en dos aspectos principales. En primer lugar, mirar interacciones con otros genes, que es lo que se denomina, utilizando la técnica de chip sequencing. Estamos haciendo inmunoprecipitaciones de la proteína WHSC1 con DNA para mirar cuáles regiones cromosómicas son regiones que están en contacto con la proteína WHSC1, ya que hemos dicho que el WHSC1 es un factor de transcripción. Después de inmunoprecipitar frente a WHSC1, todas aquellas regiones cromosómicas que interaccionan con WHSC1 se secuenciarán. El objetivo de este estudio es poder determinar cuáles son los genes que están siendo regulados por WHSC1. El otro aspecto experimental que queremos utilizar es realizar estudios in vitro sobre la haploinsuficiencia de WHSC1. En condiciones basales del síndrome de Wolff-Riemann, los pacientes pueden producir una concentración normal del transcrito. Sin embargo, las células derivadas de los pacientes no son capaces de responder al daño oxidativo producido in vitro. Nuestros resultados preliminares indican que esta incapacidad de reparar el daño oxidativo que las células presentan in vitro puede rescatarse con la adición de vitamina C in vitro. Next, please. I can conclude. Next, please. Me gustaría finalmente agradecer a todos nuestros colaboradores, los investigadores que están implicados en la investigación dentro del laboratorio, Karin Novikovsky, que está llevando a cabo los ensayos funcionales de las mitocondrias, la Asociación Italiana del Síndrome de Wolff-Riemann, nuestros amigos españoles hoy, y todas las familias de Italia, de España también. Y gracias especiales a Alejandro, el primer paciente en Italia que nos permitió hacer una biopsia de músculo, que nos permitió realmente comprobar el impedimento de las mitocondrias. Los músculos son muy similares a las neuronas porque las mitocondrias juegan en ellos un papel muy importante. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y por vuestra invitación.